Bueno, hola a todos, bienvenidos al directo de Nacional de Vox Nostra. Hoy vamos a hablar sobre temas que son muy relevantes en este momento en nuestro país. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre el impacto económico del coronavirus con Nicolás Aponte, que ya se va a meter. Luego vamos a hablar un poco sobre la vicepresidenta, lo que está sucediendo, los escándalos que ha tenido la vicepresidenta. Y por último, vamos a hablar sobre los policías acá en Colombia. Entonces, vamos a esperar a que nuestro invitado se meta. Y bienvenido a Ponte. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Listo, gracias a usted por estar acá. Entonces, hablemos un poco sobre el impacto económico del coronavirus. Aprovechando que hace poquito salieron las figuras económicas del DANE, que dicen que nuestro país tiene un crecimiento negativo del menos 2,4% con respecto al último trimestre de 2019. Entonces, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Usted cree que vamos hacia una recesión o usted cree que esto se puede arreglar de una manera simple? Entonces, un poco su perspectiva con respecto a esto. Yo creo que, bueno, el coronavirus pues ha sido una situación, digamos, sin precedentes. Mucha gente lo compara con la Gran Depresión en 1929 o con la crisis, digamos, de las inmobiliarias y de los bancos en el 2008. Pues sin embargo, es una recesión, digamos, una posible recesión, una situación con un contexto totalmente diferente y, digamos, inesperado. En este caso, pues, usted lo ha dicho, el boletín del DANE dice que disminuyó en un 2,4 el PIB nacional. Y pues, para eso, pues, yo quería comentar que, pues, primero, el sector que más amenazado, que peor afectado se ha visto es el de la construcción, con once punto Sí, de cuatro acuerdo. de pérdidas, pues Sí, que muestra yo creo que una generalidad, no solo en el sector de la construcción, sino en general en aquellos sectores que requieren una presencialidad obligatoria. Pues con todo el tema de la cuarentena, el país se frenó abruptamente casi durante un mes, que fue el mes en el que la cuarentena duró, digamos, con una mayor, una flexibilidad mínima. Y pues yo creo que en general todos los sectores que requieren una presencialidad obligatoria son los más afectados por esta situación del coronavirus. En particular, pues sabemos que sí, de acuerdo. el PIB se compone por consumo, inversión, gasto del gobierno y la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y pues yo creo que tanto el consumo como las inversiones en este momento están casi totalmente paralizadas y frenadas en el país, lo que pues genera una pérdida lógica, no solo en Colombia, sino que esto es una consecuencia general a lo largo del mundo, pues en los países que se han visto afectados por el coronavirus. Completamente de acuerdo. Y además, algo muy importante en esta crisis causada por el coronavirus es que no solo se ha visto afectada la oferta por culpa de que los productores no pueden producir de ninguna manera, sino que la demanda también ha sido muy afectada. Como podemos ver, el desempleo en este momento, tanto en Colombia como alrededor del mundo, es uno de los más altos en la historia. Entonces, por esto la gente no tiene dinero en el que gastar y si no gasta dinero, no hay ninguna manera. Sin embargo, el gobierno ha tomado algunas medidas para contrarrestar esto. Por ejemplo, el gobierno empezó con un programa de subsidios que le iban a dar subsidios a los empleadores de hasta el 40% del salario mínimo si han tenido una caída de producción de al menos el 20%. ¿Usted cree que esto es suficiente, que se va a necesitar un subsidio aún mayor o qué va a ser los efectos que puede tener este subsidio en nuestro país? Pues en general yo creo que el gobierno tomó esta decisión buscando simplemente ayudar a los empleos, ayudar a los empleos y evitar que se pierda una cantidad de empleos, digamos, sin precedentes nuevamente. En este Sí, caso, claro. pues esa ayuda del 40% en el pago de las nóminas, pues yo creo que a pesar de que sí, pues por ejemplo, un ejemplo personal, un primo mío es dueño de un restaurante en el que trabajan 120 personas. ¿Sí? Y Mm, sí, pues él recibe la ayuda del subsidio del 40%, pero pues no es suficiente. Y en este momento, pues él tiene 120 empleados en el restaurante, de los cuales solo a 100 le puedo mantener el contrato y solo hay 30 trabajando activamente.
Entonces, pues, o sea, Claro, a pesar de que sí haya una intención del gobierno por ayudar tanto a los empleadores a poder seguir pagando sus nóminas y pues seguir recibiendo, seguir produciendo para luego recibir, también busca ayudar a los empleados para que no pierdan su trabajo y para intentar reducir el desempleo. En este orden de ideas, pues, muchos economistas en la historia han recomendado en estas grandes crisis medidas contracíclicas, es decir, cuando hay una recesión, lo que debería hacer el gobierno, según esta posición, es invertir más, es decir, aumentar el gasto público, de manera que se pueda ayudar a diferentes sectores de la población, en este caso tanto los empleados como los empleadores. Entonces, esa política claro. contracíclica pues, es lo que están utilizando en este momento y pues que al parecer está funcionando hasta cierto punto. Nuevamente, yo creo que es una medida positiva lo que es la que toma el gobierno, pero creo que no es suficiente y que pues en otros diferentes aspectos podrían seguir aumentando los subsidios, no solo directamente al empleador al momento de pagar la nómina, sino en otros diferentes sectores, como la construcción, que es, por ejemplo, pues el sector que ya dijimos que se vio afectado con casi 12% de crecimiento con esta circunstancia del coronavirus. Sí, claro. Y además, esto solo aplica para los empleados que trabajan con un empleo fijo, con un empleo formal. Por ejemplo, no tenemos en cuenta todas las personas que tienen un trabajo informal y que no están recibiendo ningún ingreso de alguna parte. Y esto no solo causa un impacto en la economía, un impacto de que esta gente no tiene comida, no tiene cómo gastar, sino que además puede generar una crisis de salud aún mayor. Em, Entonces, sobre termina eso, siendo un ciclo Sobre eso, negativo. no solamente son los trabajos informales los que no reciben subsidio, sino también, por ejemplo, los contratos que son por prestación de servicios. Es decir, no los que son a término fijo, sino los que son por prestación de servicios, no reciben ningún tipo de subsidio. Y en Colombia, por la característica de nuestros mercados, esos contratos a prestación de servicios y por la cantidad de trabajadores independientes que hay, es un número altísimo. Entonces, todas esas personas que trabajan por contrato a prestación de servicios no reciben ningún tipo de subsidio pues para continuar con su trabajo, lo cual también provoca una alza en el desempleo y pues un decrecimiento en el PIB pues muy significativo. Sí, exacto. Además, como muy bien lo explicaste, en el PIB uno de los componentes es el gasto público y si se realiza más gasto público por parte del gobierno, no solo se va a incrementar el PIB en sí, sino que como el ingreso de otras personas incrementa, entonces en general el incremento va a ser aún mayor. Antes de continuar, les pido a todas las personas que están viendo el directo que si tienen alguna pregunta, algo que comentar, entonces nosotros estamos acá muy pendientes para ir leyendo lo que dicen y así intentar resolver algunas dudas con respecto a este tema económico porque sabemos que es un poco pesado y que no es muy fácil. Entonces, un debate que ha estado muy vivo en estos días es el debate sobre la prima. Como bien sabemos, en el 30 de junio se tiene que pagar la prima, pero el, el algunos gremios han pedido que esta prima se aplace o que se dé un subsidio por parte del gobierno. El gobierno parece más cerca de dar un plazo para que esto, a dar un subsidio. Sin embargo, a mi parecer, esto solo es aplazar lo inevitable, que es que las primas se tienen que pagar sí o sí. Entonces, ¿usted qué opina sobre esto, Aponte? ¿Qué cree que debería hacer el gobierno? Entonces, antes de dar mi posición frente a esto, yo creo que es importante que la gente entienda el concepto de la prima, pues eso es algo que escuchamos todo el tiempo y que pues muchas veces no sabemos qué significa. La prima es un concepto que existe pues en muchas economías como la colombiana y es que por cada año de salario se le paga un mes, por cada año de trabajo se le paga un mes de salario al empleado. Entonces, digamos, si yo trabajé todo el 2019, me tienen que dar un mes adicional de salario que se divide en dos cuotas. Una cuota se da en el mes de junio y la otra cuota se da en el mes de diciembre, es decir, son dos primas anuales. En este caso, pues, nuevamente, la prima, digamos que a pesar de que no hace parte de la nómina común y corriente pues, de los negocios en general, sí hacen parte pues, de un gasto que tienen los empleadores en cierto punto del año, en junio y en diciembre. Entonces, pues, así como relacionándolo con el subsidio a la nómina del que ya discutimos, yo creo que sí es importante, por ejemplo, que estas medidas contracíclicas que ya he explicado, estas medidas en orden para incrementar el gasto público, tienen que incluir en la prima. Entonces, en este momento, las medidas que tomó el ministro de Hacienda Carrasquilla fueron básicamente aplazar la prima,
pero eso en este momento no significa ningún gasto económico para el gobierno, ningún gasto público. Simplemente es aplazar, como tú decías, aplazar lo inevitable a que en algún momento esos empleadores que en este momento no tienen como ni siquiera pagar sus nóminas, tengan que pagar además la prima, que es un mes adicional, bueno, medio mes adicional de salario, con el cual pues no cuentan con los recursos económicos para pagar. Entonces yo creo que las medidas del gobierno tienen que ir mucho más allá de aplazar el pago de la prima, no sé, porque pues finalmente lo que se hace es simplemente postergar el plazo, pero se va a tener que pagar igualmente y pues por lo menos con esta situación económica que se vive actualmente, parece que en el corto plazo no se va a poder volver a la normalidad en términos económicos y mucho menos para las empresas medianas y pequeñas que se han visto las más afectadas, pues, los comercios, los restaurantes, entre otros. Completamente de acuerdo. Además, que es mejor, como tú dijiste, con el contracíclico, que el gobierno incurra en un gasto mayor de subsidios para que así pueda ayudar a las personas. Y sí, esto va a generar una deuda, sin embargo, luego, cuando el país esté en un mejor momento económico, pueda contrarrestar esta deuda y empezar a pagarla con una cartera, digamos, reservada. Exacto. Entonces, acá nos hace una pregunta Mario Campo, ¿qué opinan del caso de los trabajadores del restaurante de Jorge Rauch? Porque lo que ha sucedido es que Jorge Rauch, pues como sabemos, es uno de los mayores chefs de todo el país y se ha visto muy afectado por esta cuarentena, sobre todo porque es un restaurante bastante exclusivo y no ha tenido mucho dinero para, para cubrir sus gastos. Entonces, ¿qué opina usted de esto? Además, leí que a muchos de los trabajadores de Rausch no le han pagado todo, casi 3 meses de salario. Entonces, ¿cree que esto es culpa de Jorge Rausch? También hay culpa del gobierno. Entonces, ¿qué opina? Que respondiendo también, digamos, al mismo tiempo una pregunta que hace Jairo Betancourt, que se refiere a que aplazarlo les da tiempo a las empresas para ganar liquidez, pues de alguna manera sí, es verdad, pero lo que decíamos ahorita, o sea, en el corto plazo no se ve ninguna posibilidad de que las empresas puedan reactivarse a tal punto de poder cumplir con sus obligaciones en el momento en el que se recuperen y con las anteriores que les quedaron pendientes, es decir, tanto las nóminas de estos meses como la prima. Entonces, pues, a pesar de que es una medida que seguramente será positiva y va a servir en el corto plazo, esa de aplazar el pago de las primas, pues seguramente no será la definitiva y no será la absoluta para luchar contra esto. Entonces, en el caso del restaurante de Jorge Rauch, pues a pesar de que yo creo que Jorge Rauch, no solo por su poder económico, sino también por su influencia nacional, digamos, por su reconocimiento, por su popularidad, pareciera como una figura, digamos, que casi como intocable, es de cierta manera como una de esas personas que uno asume que tiene siempre el capital para pagar lo que sea sin importar las circunstancias, pero viéndolo desde un punto de vista más objetivo, un restaurante es un restaurante y el restaurante de Jorge Rauch es una empresa mediana o pequeña que así como todas las demás en este momento está sobreviviendo a punta de domicilios y no tiene, digamos, posiblemente no tiene para pagar su nómina. Ahora bien, es importante aclarar que al ser una persona tan apoderada económicamente posiblemente, eso ya es un tema más personal, tendría él de pronto para sacar de sus ahorros y sus ganancias previas para pagarle a la nómina, pero viéndolo desde un punto de vista objetivo, en términos de ganancias, de ingresos y de gastos, en este momento pues, es posible que realmente esa sea la situación de él y que no tenga para pagar la nómina ni tampoco la prima, por lo menos con los ingresos que genera el restaurante. Sí, completamente de acuerdo. Jairo Betancourt vuelve y nos hace una pregunta muy interesante. Sin embargo, es una pregunta dura. Eh, ¿Es un buen momento para invertir en finca raíz? Porque realmente, si vemos, los precios de todas las cosas han bajado, porque la gente no está comprando, entonces la gente igual, las personas, los vendedores tienen que vender de cierta manera, entonces muchos de estos han incurrido a bajar los precios. ¿Usted cree que sería un buen momento para invertir en finca raíz o esta inversión podría causar una burbuja a largo plazo, como la que pasó en 2009? Pues yo, como tú lo dijiste, pues la finca raíz, pues en términos sencillos, no es más que otro producto en el mercado. Entonces, pues como tú lo decías, pues es una recesión no solo en Colombia, pues podría llegar a ser una recesión no solo en Colombia, sino que en muchos países ya ha sido declarada recesión y ya digamos, están tomando medidas acerca de eso. Entonces, en este caso, la finca raíz
como cualquier otro bien, servicio en un país, está bajando los precios efectivamente porque aquellas personas que ofertan no tienen personas que les compren. Entonces, incurren a bajar los precios como tú dijiste. Entonces, pues en este momento, o sea, lo lógico sería pensar, listo, en este momento vale la pena comprar o invertir en finca raíz porque, digamos, en el largo plazo volverán a subir los precios, pues, al momento en que las personas vuelvan a recuperar su capacidad de inversión y de consumo y vuelvan a tener capital para invertir, pues para comprar una finca raíz. Sin embargo, pues como todo en la economía no se puede hablar de un absoluto. En este momento, puede por ejemplo, que yo decía invertir en finca raíz, pero no sé, esto se alargue un año más y en un año las acciones valgan todavía menos, lo cual me puede generar a mí una pérdida mucho más grande a que, digamos, si esta situación se resuelve en el corto plazo. Entonces depende mucho del contexto también y de qué tan rápido se resuelva esta situación. Claro, si usamos un término bastante de economistas, ceteris paribus, si nosotros invirtiéramos en este momento, podríamos esperar a que nuestra inversión en el largo plazo nos traiga un impacto, un beneficio. Sin embargo, nosotros no podemos predecir lo que va a suceder con el coronavirus, sobre todo con algo tan sin precedentes como esta crisis. Entonces, ya Sebastián Márquez nos pregunta eventualmente si los aplazamientos y los subsidios no sirven, ¿cuáles opinan que deberían ser las medidas alternativas del gobierno nacional? Pues realmente las mayores medidas que puede tomar el gobierno nacional es una combinación de estas dos. Aplazar, pero con subsidios. Entonces, hacen un aplazo de un tiempo, digamos, para ciertos sectores podría ser, mientras que dan subsidios para otros. Y así el gobierno no incurre en un gasto tan grande de una, digamos, sino que es una combinación de ambas cosas. Si esto no funciona, ¿qué se podría hacer? Es poco lo que podría hacer el gobierno nacional. Podría incurrir en política monetaria, por ejemplo, bajando los intereses de los préstamos, entonces que la gente pidiera más préstamos. Sin embargo, en este momento el país tiene la menor tasa de interés en su historia, entonces es muy difícil que incurra en una tasa de interés aún menor. ¿Qué opinas tú, Aponte? Pues como tú decías, yo creo que el gasto público no solo se reduce a imponer subsidios para ayudar a las personas, sino también se podría ver cómo recortar impuestos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, el gobierno, pues ya desde su perspectiva, podría ver qué impuestos podría reducir, digamos, de manera que no afecte tanto ni al consumidor, perdón, ni al empleado, ni al empleador. Por ejemplo, el IVA, que pues una de las medidas también un poco controversiales que tomó el presidente, que fue tener un día sin IVA, pues que ese es otro tema para analizar otro día posiblemente. Ese recorte de impuestos podría ser beneficioso para aquellos empleadores y empleados que no tienen en este momento cómo pagar pues sus deudas, ni cómo pagar sus nóminas en el caso de los empleadores, ni cómo mantener sus familias en el caso de los empleados. Entonces, pues, una combinación de todas estas formas de gasto público podrían ser una buena medida para el gobierno, siempre y cuando no se pierda ese balance que ellos buscan mantener en el PIB, aumentando el gasto público, pues podrían revertir esta situación negativa que estamos viviendo en este momento. Claro que sí. Una pregunta nos hace Jairo Ota, muy activo, muchas gracias en el chat. Que si la baja de las tasas de interés nos pueden llevar a una trampa de liquidez. Entonces, yo creo que esto sería muy difícil, sobre todo porque aunque sean las menores tasas de interés en la historia de Colombia, la tasa de interés sigue estando alrededor del 3%, si no estoy mal. Una trampa de liquidez se llegaría con un 0,1% o tasas aún menores. Entonces, es muy poco probable que esto se llegue a dar. Sin embargo, sería un concepto, o sea, es un concepto bastante interesante económico. No sé si Aponte lo quiera explicar un poco más a fondo, Pues yo pero creo sería que, poco probable. yo creo que sería más bien dar un contexto a eso. Y pues yo creo que esa baja en las tasas de interés es una reacción natural a lo que está pasando en este momento. Es decir, También. eh, es una política del gobierno, pues del Banco Central del gobierno, del Banco de la República, con la cual ellos buscan generalizar, pues al disminuir o aumentar la tasa de interés, eso hace que aumenten o disminuyan a su vez las tasas de interés de todos los bancos, es decir, de todas las entidades financieras oficiales que hay en un país, y pues a su vez del crédito informal, que pues, en este caso
ha vuelto a su apogeo, por decirlo de alguna manera, debido pues a las dificultades en los bancos. Pero entonces esa reacción, esa disminución en la tasa de interés, yo creería que es más que normal. Es decir, es una reacción natural a lo que está pasando en Sí, esto. Y yo creo que no es para alertarnos y pensar que va a llegar al punto de una trampa de liquidez. Ahora, nuevamente retomando, por ejemplo, el tema de la finca raíz, en el largo plazo, si esto no se soluciona, si la situación del coronavirus no se soluciona, como respuesta natural, las tasas de interés podrían seguir disminuyendo, o el Banco de la República podría intentar seguir disminuyendo las tasas de interés para seguir ayudando a los empleados y empleadores que necesitan préstamos bancarios. Eh, entonces, pues, en el largo plazo sí podría convertirse en una dificultad mayor, pero yo creo que en este momento esa baja en las tasas de interés por parte del Banco de la República es una reacción natural y normal a la situación que estamos viviendo, como por ejemplo los subsidios del gobierno y las decisiones de pasar la prima, son todas medidas como en un efecto dominó, pero que en este momento yo no creo que puedan generar una alerta tan drástica o tan dramática como la que nos propone Jairo. sí, claro, y más allá de ser naturales, son necesarias, porque se necesita que se incremente el gasto de las personas y esta es la mejor manera de hacerla, sobre todo con unas tasas de interés, entre comillas, tan altas como las tiene Colombia. Porque si fueran unas tasas de interés como las tuviera Estados Unidos por debajo del 2%, por debajo del 1%, sí sería algo más riesgoso para que llegue a lo que dice Jairo. Pero con unas tasas de interés del 3% es mucho más complicado que hayan estos problemas. Entonces, ya cerrando, porque vamos a pasar a otros temas, Mario Campo nos pregunta, ¿vieron el oportuno lanzamiento de la PlayStation 5? ¿Creen que es un buen momento para que una empresa tan grande haga este tipo de movimientos? Entonces, si quieres, danos tu opinión, Aponte, y si quieres, yo doy la mía para ir cerrando. Ok, pues digamos, en este caso, o sea, viéndolo desde el punto de vista económico, por ejemplo, se podría pensar que el PlayStation 5 pues es un bien de un alto costo, es decir, un bien de alguna manera exclusivo, pues porque no todo el mundo tiene capital para comprar un PlayStation 5, especialmente no cuando está nuevo, cuando está apenas saliendo al mercado, que es el momento en el que su precio es el más alto. Viéndolo desde el punto de vista económico, podría decirse que PlayStation 5 tiene una gran incertidumbre, la empresa PlayStation tiene una gran incertidumbre acerca de lo que van a ser las ventas de su PlayStation 5. Pero viéndolo por el lado social, en este momento, pues muchos países, yo creería que la gran mayoría de los países que tienen contagios por coronavirus siguen en cuarentena y una de las actividades que más hacen las personas en cuarentena, especialmente las personas jóvenes, que son los que demandan este tipo de bienes, pues son los videojuegos. Entonces, en este caso, un lanzamiento de una nueva consola podría presentar un gran atractivo para esas personas que pues tienen que mantener la cuarentena desde sus casas y lo cual podría llevar a PlayStation inclusive a disparar las ventas como nunca antes visto, ni con el Play 3 ni con el Play 4, que no tenían esa característica específica de que medio mundo está en cuarentena y no puede salir de sus casas. Entonces, pues sí está Completamente de acuerdo. en dos posiciones, pero yo personalmente, yo sí creería que por esta coyuntura social, pues lo más probable es que sí se disparen las ventas y que las personas que demandan normalmente los videojuegos, en este momento las están demandando más y personas que normalmente no eran consumidores también están buscando algo que hacer con su cuarentena y algo que hacer con su tiempo libre, que en este caso serían los videojuegos. Entonces, en mi opinión personal, sí podrían llegar a dispararse de una manera nunca antes vista. Sí. Bueno, Aponte, muchísimas gracias por estar acá. Ya nos quedamos sin tiempo. Entonces, espero que en los próximos directos podamos hablar más sobre economía, ya que vimos a mucha gente activa en el chat. Sin embargo, ahora vamos a pasar a hablar sobre la vicepresidenta. Entonces, Está bien, Aponte, chao, nos vemos. gracias por estar acá. Entonces, voy a invitar a la siguiente invitada, valga la redundancia, Isabela Pasquier. Entonces, qué pena acá. Listo. Ya. Entonces, vamos a hablar sobre la vicepresidenta, sobre los escándalos que ha tenido la vicepresidenta en los últimos días. Unos días muy activos, sobre todo con la serie de Matarife, que salió hace poco por autoría de Daniel Mendoza. Y por otro lado, sobre el hermano, lo que ha sucedido con el hermano de la vicepresidenta. Un saludo para Mario Campo, que ha estado activo en el chat todo el tiempo. Entonces, mi hermano. Entonces, qué pena que Isabela no ha logrado meterse.
Entonces, si quieren, vayan poniendo sus opiniones con respecto a lo que ha sucedido del coronavirus. Si quieren decir algo interesante, algo que les haya gustado. Qué pena si no pudimos responder a todas las preguntas, pero teníamos poquito tiempo. Entonces, esperen que no he logrado meter a Isabela. Jairo nos hace un aporte muy interesante. Las fuentes de Daniel Mendoza son Actualidad Panamericana y El fantasma de Jaime Garzón. Algo bastante debatible, digamos. Entonces, cada uno tiene la opinión que quiere. Qué pena, pero no se ha logrado meter Isa. Entonces, pero mientras tanto, pues si quieren ustedes sigan haciendo preguntas, yo voy a intentar responder acá todas las que pueda sobre economía y sobre cualquier tema en general, sobre cualquiera de los tres temas, sobre la vicepresidenta, sobre los policías, en especial sobre la vicepresidenta. Entonces, pues, algún contexto. Daniel Mendoza es un periodista y abogado colombiano que fue el creador de la serie Matarife, que es una serie que ha salido las últimas 3 semanas, si no estoy mal. Mm, Entonces, estos 3 semanas lo que ha sucedido es que cada capítulo ha hablado sobre una cosa. Sin embargo, bueno, listo, Isabela logró entrar. Hola Isa, ¿cómo Ah, estás? hola. Entonces, bueno, hablemos sobre la vicepresidenta. Entonces, el primer escándalo fue el escándalo de Matarife. Lo que sucedió que en el tercer capítulo de esta serie hablaban sobre cómo lo que ha sucedido, hubo reuniones dentro del Nogal, del Club El Nogal, que se ha dicho durante esta serie al menos, que era un sitio en el que se juntaban líderes paramilitares para hacer reuniones. Y dice en el tercer capítulo que Marta Lucía participaba de estas reuniones cuando era la ministra de Defensa. Entonces, Isa, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Qué opinas de esto? Sobre todo de una ministra de Justicia y la actual vicepresidenta de nuestro país. Bueno, pues esta serie es un tema nuevo, un tema muy controversial y pues que Definitivamente. ya ha sido bastantemente demandado por varios políticos, bueno, entre ellas la, la ex ministra de Defensa, actual vicepresidenta. Y pues bueno, las excusas que se pueden, pues que da la serie Matarife es que utilizan esta serie como medio para pues escapar de la censura. Entonces, bueno, y pues bueno, otro tema controversial ahorita es el de El Hermano Sí, de, definitivamente. de Marta Em, Ramírez. Ujú. sí, el hermano de Marta Lucía, como se sabe, ha tenido algunos problemas con drogadicción, de los cuales esperamos que salga pronto. Sin embargo, estos problemas han sido polémica porque Marta Lucía, como sabemos, ha sido la bandera en contra del narcotráfico en nuestro país. Sin embargo, cuando sucede con su hermano, es una tragedia familiar, o eso dice ella. Entonces, por ejemplo, lo que nos dice Mario Campo, en estos casos prima la sangre o la ética política. Eso es un tema muy interesante en el cual podemos quedarnos un poco. Isa, ¿tú qué opinas sobre esto? Que lo que está pasando con Marta Lucía es algo como de cierta manera hipócrita lo que está haciendo, que ella se está siendo afectada o que se puede separar su vida política y su vida privada. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Sí, bueno, pues es un tema muy controversial. Ha sido bastante criticado por varios senadores, entre ellos pues podemos coger el argumento de Gustavo Bolívar, que compara la situación del hermano de Marta Lucía Ramírez con con pues la situación de los campesinos, de los consumidores, de pues de todas esas personas que son al final los que más son afectados por esta guerra
con el narcotráfico. Claro. Bueno, y sí, pero ya lo que tú dices, que uno puede tildar la vicepresidenta como, o sea, toda esta situación se puede tildar como de doble moralidad, porque, pues como dices, ahorita toda esta situación se ve como algo de una tragedia familiar, pero pues en los tweets de Marta Lucía podemos ver que dice que no hay narcotraficantes buenos o malos, que todos son malos, y bueno, eso ya genera una contradicción con todo lo que está pasando aquí. Claro, Pero de acuerdo. Con respecto al hermano, creo que eso es lo más importante, porque sin embargo, aunque Marta Lucía haya sido la bandera en contra del narcotráfico en nuestro país, o una de las mayores banderas del narcotráfico en nuestro país, pues ella al fin y al cabo no es la misma persona que su hermano. Y no es lo mismo ser una persona drogadicta a una persona narcotraficante. Entonces, creo que aunque sí se roce un poquito con las opiniones, por ejemplo, de Gustavo Bolívar, del senador Gustavo Bolívar, creo que esto no termina siendo hipocresía. Al menos esa es mi opinión. ujú. Isa, si puedes ver en los comentarios se está generando un debate bastante interesante con respecto a la serie de Daniel Mendoza, de Matarife, en los cuales la difamación se escuda en la libertad de expresión. Entonces, como tú bien dijiste, muchas personas, específicamente Marta Lucía y el senador y expresidente Álvaro Uribe, han demandado a Daniel Mendoza por difamación, entre otras cosas. Entonces, ¿tú opinas que esto que hace Daniel Mendoza es una difamación en contra de estas personas o que en realidad es una manera de expresar lo que dicen y es una manera de, entre comillas, impartir justicia como no lo han logrado o como en teoría, al menos, no lo han logrado hacer los juzgados colombianos? Pues la verdad, yo siento que nunca se podrá saber, porque, digamos, Álvaro Uribe tiene un millón de investigaciones abiertas. Claro, Digamos, Marta Lucía, su esposo ha sido vinculado a el narcotraficante, pues, importante. paramilitar, alias Fantasma, y pues todas esas son suposiciones y pues son casos abiertos y que no se han cerrado. Entonces, eh, puede ser difamación, pero al mismo tiempo puede ser libertad de expresión, porque la verdad es que hay, hay, hay pruebas, hay archivos que nunca vamos a saber si esto pasó, si esto no pasó. Digamos, dos falsos positivos con Uribe, eh, pues todo el mundo piensa, algunos piensan que sí pasó, otros piensan que no pasó, pero nunca se ha confirmado y siento que puede ser al mismo tiempo libertad de expresión y al mismo tiempo difamación, pero por Sí, eso claro, por falta de confirmación. de acuerdo. Es indudable que hay una línea muy delgada entre qué es libertad de expresión y qué llega a ser el punto en el que se difaman las personas y cabe hacerle una denuncia en contra de estas personas. Entonces, acá Ana Delgado nos hace una pregunta. ¿Están de acuerdo con lo que dice Petro de que Marta Lucía debe renunciar? Entonces, si quieres, Isa, ten la palabra y luego yo doy mi opinión. Pues a mí me parece algo irónico que justamente el senador Gustavo Petro haga este tipo de preguntas, puesto que él fue guerrillero, fue parte de grupos, pues el M-19 y todo esto, y aún así hace parte de un cargo importante en el gobierno de Colombia. Entonces, pues, que si estoy de acuerdo con la propuesta. Mm, no sé, eh, siento que ya es un tema, o sea, no siento que se pueda hacer nada hasta a este punto, o sea, es algo que pasó hace 23 años y pues como lo han dicho muchos políticos, como Álvaro Uribe, pues Claudia López, han dicho que pues que ya es un tema zanjado y que pues al final la vicepresidenta no tiene
por los errores de su hermano. Sí, Entonces, no creo. yo estoy de acuerdo, en especial con la parte de que los errores de la vicepresidenta no son los errores de su hermano. Y es triste lo que está sucediendo. Tal vez yo no concuerdo especialmente con la política, las políticas en general de la vicepresidenta. Muchas Ujú, han sido un poco, digamos, poco sociales y más demasiado de resultados, digamos. ujú. No se preocupa tanto en las personas en especial, sino en números, digamos. Entonces, pero esto no significa que la vicepresidenta electa, además, no sea la que se merece estar en el cargo, porque al fin y al cabo a la vicepresidenta la eligieron hace menos de 2 años, hace 2 años, y ella fue la que quedó en su cargo. Así haya surgido estos nexos que realmente no son nexos de ella, sino de su hermano. Sí. Entonces no me parece especialmente correcto a que está a esto que pide el senador Petro. Y también ampliando lo que dijiste de que es hipócrita que Petro diga esto, cuando Petro fue parte de un grupo subversivo, es completamente cierto. Entonces, veo que sigue el debate muy interesante dentro del, dentro del chat. Pido por favor que nos hagan más preguntas a nosotros o que nos pidan que demos nuestra opinión sobre lo que están hablando en el chat. Y acá dice José Linares que en los juzgados no deben haber opiniones. ¿Qué crees sobre esto? Yo primero De acuerdo. considero que es completamente de acuerdo. En el, en los juzgados no hay, o sea, la justicia no se basa en opiniones, la justicia se basa en verdades. Sí. Entonces, si entra la opinión dentro dentro de los juzgados o dentro de la manera y la forma en que se imparte justicia dentro de nuestro país, lo que va a suceder es que no va a haber una justicia real, sino que la gente que está en el poder, la gente que tiene el poder judicial al menos, no necesariamente el poder ejecutivo o el poder legislativo, van a ser las personas que van a lograr imponer su ideología, su opinión, básicamente, sobre nuestra democracia. Entonces, ¿tú qué crees sobre esto? No, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, siento que ya cuando uno empieza a dar la opinión sobre algo, puede alterar lo que puede, no sé, significar el futuro de un condenado. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, acá nos dicen, dura lex, sed lex. Sí, dura es la ley, pero es la ley, al fin y al cabo. Eh, Ujú. Juan Pérez dice, si Petro no renunció a la alcaldía, perdón, si Petro no renunció a la alcaldía de Bogotá cuando se destaparon los escándalos de corrupción por contratos con sus familiares, ¿con qué cara exige la renuncia de otro funcionario público? Y estoy completamente de acuerdo con esto. Y más allá de que con Marta Lucía apenas fue, bueno, apenas entre comillas, fue un escándalo de drogadicción por parte de su hermano. En el caso de Petro es mucho más grave, porque Petro lo que sucedió es que hubo nexos entre familiares suyos y escándalos de corrupción. Entonces, considero que la corrupción por parte de un funcionario público es mucho más grave que la posible drogadicción que pueda tener el hermano de alguien. Entonces, de acuerdo que con Sí. qué cara puede pedir Petro esto, con ninguna. Entonces, Sisa, si dices, si quieres dar tu opinión. No, 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 sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Siento que, espera, se me perdió la pregunta, no me acuerdo quién lo dijo, pero bueno, siento que lo explico bien y tú, sí, estoy de acuerdo con ambos. Y aparte de eso, pues la toma del Palacio de Justicia, todos estos Claro, tipos de eventos históricos que pues marcaron Colombia. acá hubo una pregunta muy, muy buena, sin embargo, un poco, si no confiamos en nuestro aparato judicial, ¿qué nos queda como Estado social de derecho? Primero, considero que esta pregunta, aunque es interesante y es muy importante, no cabe porque
el Estado Social de Derecho se conforman las personas de nuestro país. Más allá de del aparato judicial o del aparato legislativo, que sí son vitales para el funcionamiento del Estado Social de Derecho, nosotros las personas somos los que estamos encargados de mantener este Estado Social de Derecho. Entonces, si el aparato judicial está fallando, es responsabilidad de nosotros las personas para solucionar esto. O sea, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Si está fallando nuestro aparato judicial, lo que nos queda como Estado Social de Derecho es arreglar este aparato judicial. No hay de otra manera. Ujú. Isa te pregunta, Ana Delgado, ¿qué opinan de que Marta Lucía no haya tenido la iniciativa de abordar el tema de su hermano? Muy importante, porque el tema de su hermano lleva muchos años sucediendo, sin embargo, hasta ahora salió a la luz. ¿Qué opinas sobre esto? Pues la verdad, a mí se me hace que cada persona es libre de mantener su privacidad como quiera, pero una vez que, que decides entrar al mundo del ojo público, siento que debes tener transparencia con la opinión pública, porque luego este tipo de cosas te pueden bombardear en la cara. Sí, Entonces, completamente de la, acuerdo. la transparencia es muy importante. Sí, completamente de acuerdo. La transparencia es vital para un servidor público, pero no hay que dudar en que las personas constitucionalmente tienen ese derecho a su vida privada y a Ujú. tener su vida privada fuera del ojo de la opinión pública. Y eso es un artículo que está en la Constitución de nuestro país. Sí, Mm, claro, es importante, pero sí, igual es lo mejor, se me diría yo. sí, de acuerdo completamente contigo, Isa. Entonces, si tienen alguna pregunta para finalizar, qué pena. Entonces, si tienen alguna pregunta para finalizar, estamos acá disponibles para responderla y si no, vamos a pasar con el próximo tema, que es el tema de los policías. Entonces, dejando de lado el tema de su hermano, ¿creen ustedes que Marta Lucía se merece el puesto de vicepresidenta? Ay, ¿Pizza o pizza o alitas? no, pizza. Y mi cargador, por favor. Isa, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Por favor, si me escuchan, escriban en el chat. Eh, no me parece. ¿Aló? Por favor, ¿me escuchan? Listo, muchas gracias, Ana. Voy a volver a unir a Isa, porque al parecer se salió. Entonces, Juana nos hace una pregunta ya para finalizar. ¿Creen ustedes que Marta Lucía... Perdón, se me fue el internet. Hola, Isa, tranquila, no hay problema. Entonces, ya para finalizar la última pregunta, dejando al lado el tema de su hermano, ¿creen ustedes que Marta Lucía se merece el puesto de vicepresidenta? Nos pregunta Juana Fernández. Entonces, Isa. Pues a mí se me hace que ese tipo de preguntas, no creo que se puedan hacer porque es el tipo de preguntas que uno no, uno se hace después de que la persona haya tenido el cargo. Entonces ya es algo, pues, bueno, ya voté por esa persona, que si se lo merece o no, pues ya veré. Eh, ¿Me escuchas? Sí, sí, sí te escucho. Bueno, Isa se cortó, entonces yo voy a dar mi opinión y concuerda mucho con lo que dice Jairo y es que sí, pues Marta Lucía, más allá de sus méritos como persona o como ser público, se merece ser vicepresidenta porque al fin y al cabo fue elegida por nuestro país, por los miembros de nuestro país como la vicepresidenta.
Ya cerrando este tema de la vicepresidenta, pasemos a hablar sobre los policías, lo que ha sucedido con los policías. Y para esto voy a invitar a María Camila Gómez, que está acá en el live. Entonces, ya le invito. Entonces, muchas gracias por todas las preguntas y sobre todo por el debate que se generó en el chat, que aunque no estaba completamente relacionado con el tema, sí fue muy interesante y ayudó mucho al mejoramiento de este. Entonces, hola Maca, ¿cómo estás? Hola, Tommy, muy bien, gracias. Ah, bueno, me alegro. Entonces, vamos a hablar sobre los policías. No sé si quieras decir algo antes sobre lo que quieres hablar o empiezo yo, como quieras. Pues básicamente de lo que vamos a discutir es de los casos que han pasado acá en Colombia y en el resto del mundo, porque definitivamente el movimiento de George Floyd no solamente se quedó en Estados Unidos, sino que ha conmocionado a todo el mundo y un montón de personas en otros países se han unido. Incluso reveló situaciones en el país que pues ya habían pasado hace mucho y que por fin se animaron las personas a hablar. Completamente de acuerdo. Si quieres, empecemos con algo un poquito bueno, entre comillas, que ha sucedido con el cuerpo policial en nuestro país y ya pasamos a, entre comillas, otra vez, lo malo. Entonces, primero, el caso de Ángel Zúñiga, que se negó a efectuar una orden de desalojo en Cali. Entonces, le habían pedido a sus superiores que desalojara a ciertas personas que estaban en una invasión de Cali y les pidieron, y él se rehusó a hacer esto por sus principios. Entonces, ¿qué crees sobre esto, Maca? ¿Crees que él sí estaba feliz con esto o que, o que sí, o que se superó de su cargo? Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Pues siento que hay dos partes para verlo. La primera es que no es de un alto rango, es un uniformado, un patrullero, Claro, lleva unos años en la fuerza y pues una de sus principales funciones es seguir órdenes de sus superiores. Entonces lo podemos ver por ese lado, pero por el cierto. otro es que siendo un humano y tiene en cuenta los valores y el desalojo que se estaba haciendo va en contra de la Constitución porque el gobierno cuando hace un desalojo debe proveerle a las personas otro lugar en el que se van a quedar. Y en este caso solo lo estaban desalojando y él estaba muy consciente de que no iban a darles un nuevo lugar y y que esto estaba pues además siendo efectuado durante la cuarentena, lo cual es mucho más peligroso y lo cual él creía que de parte del gobierno era una falta. Exacto. Lo que haya sido en la cuarentena solo es un agravante para esto que ha sucedido. Dejarlo sin casa en medio de una cuarentena es algo de verdad muy triste. Entonces, algo que sucedió es que la bancada alternativa del Congreso pidió que se le diera la mayor condecoración de la policía a a este, a este policía. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que sí cabe o que se extralimita un poco a sus poderes? La verdad estamos en el momento por lo mismo de George Floyd y la gente lo está viendo como un héroe. Muchas personas lo están viendo como un héroe porque puso sus principios antes de todo. Y Sí. pues yo siento que realmente es algo muy admirable, es muy valiente porque él sabía que al hacerlo, y en este momento está haciéndolo, está enfrentando una investigación por parte de la policía que puede llevar a su Mm. destitución. Entonces, me parece muy valiente el hecho de que sepa que no podía ir en contra de, pues de los altos rangos, pero igual decidió seguir sus principios primero y me parece totalmente respetable para una persona. Estamos hablando igual de una persona que tiene sus valores y decidió ponerlos primero. Entonces, me parece. Exactamente. Si más allá de ser policía, él es una persona y eso es lo más importante. Entonces, muy de acuerdo con esto, Maca. Entonces, si quieres, ya podemos hablar sobre lo triste que está pasando alrededor del mundo con respecto a los policías, con todo lo que ha sucedido aquí, tanto en Colombia como en Estados Unidos, porque en Colombia también hubo un caso de un asesinato por parte de los policías. Entonces, si quieres, ve de lleno con eso. Y pues recibimos preguntas en el chat para todo lo que nos quieran decir. Sí, pues creo que la mayoría de las personas ya lo han visto y es de pues Anderson Alboreda, que se volvió bastante famoso en los días, incluso cuando apareció lo de George Floyd. Y es un caso que la muerte de este joven pues pasó el 22 de mayo y solo se supo 3 días después de lo de George Floyd por la artista de Chuck It Down, Goyo, y solo se supo Mm. por ellos.
fue el detonante, George Floyd fue el detonante para que la familia por fin hablara de lo que estaba pasando. Y es que este joven estaba por fuera de su casa, llevando a uno de sus hermanos lo siento, estaba llevando a uno de sus hermanos a la casa de un familiar y la policía lo cogió enfrente de su casa y le iban a poner un parte por romper esta cuarentena, pero él pidió que no se lo pusieran y los golpes empezaron, la familia intentó intervenir, lo sacaron pues de los golpes y después él insistió en ir a la comisaría, pues sí, ir y decir que la policía lo estaba golpeando sin ninguna razón. Sin embargo, pues el que estaba en ese día, el que estaba de más alto rango ese día en la policía, dijo que era imposible, que la gente que estaba trabajando con él no era capaz de hacer eso. Y cuando él volvió a su casa se sentía muy mal y después lo llevaron al hospital y pues tuvo muerte cerebral. Entonces, básicamente ese es el caso. Y Sí. a la presión pues, que han ejercido las redes, ahorita la fiscalía abrió un proceso para investigar realmente lo que estaba pasando. Sí, en realidad muy triste que esto pase en nuestro país, sobre todo en el siglo XXI. O sea, y lo de George Floyd, que sin lugar a duda ha superado el coronavirus en las noticias de estos últimos días, de estas últimas 2, 3 semanas. Entonces, ¿crees que es triste que en nuestro país no se haga el revuelo como el que se hizo en Estados Unidos? ¿O crees que, pues, que es algo que sucede y no hay problema con esto? Pues más allá de que no haya problema con el asesinato, que las protestas sean como que no haya tanta feeling como hay en otros países. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Efectivamente, todo el mundo, incluso en los países latinoamericanos, cogió una fiebre por apoyar el movimiento de George Floyd y la Mm, gente no estaba viendo lo que estaba pasando internamente en sus países. Y me parece que es no culpa de las personas totalmente, no es también los medios que no se están centrando en lo que pasa en el país y muchas veces es esa información que nosotros mismos adquirimos. Nosotros no estamos viendo en las noticias usualmente lo que pasa en las regiones más apartadas del país o lo que pasa en ciertas sí, ciudades. Vemos lo que pasa internacionalmente como el punto de enfoque. Entonces se pierde sí, mucho lo que las personas realmente empiezan a apoyar y muchas veces porque sea una tendencia ya es hecho de que en especial muchos adolescentes ya empiecen a apoyarlo. Pero sí, de realmente cuando acuerdo con esto. en el espectro pues nacional ya implica que uno empiece a informarse más sobre el tema y diga, esto no solamente está pasando al otro lado del mundo, no sé, también una pelea que en este momento está en Francia, está en Reino Unido, sino Mm, es algo que también hay que empezar a verlo dentro del país y apoyar el cambio dentro del país. Entonces siento que también es por parte culpa de las personas, porque es la presión y el enfoque que uno le da. Entonces, no solamente apoyar lo que es lo que decía tendencia, pero mm. empezar a ver qué cosas también funcionan, pues pasan acá y el tipo de respuesta que uno le da. Sí, de acuerdo, porque muchas veces sucede que nos enfocamos en lo que pasa afuera, pero realmente no nos vemos que, digamos, como se dice popularmente, en nuestro jardín o en nuestra propia casa también está sucediendo y por esto no nos indignamos. Entonces, me gustó lo que dijiste sobre que mucho es porque los medios de comunicación de nuestro país no son eficientes para transmitir estas cosas. Yo estoy de acuerdo con esto, que los medios de comunicación en nuestro país han fallado mucho a la hora de transmitir lo que está sucediendo con Anderson o con mucha más gente, como por ejemplo un caso pues ya viejo fue el de los falsos positivos, pero no el original, sino el que sucedió luego con Semana, que hubo unos falsos positivos hasta que el periodista colombiano Daniel Coronel no lo anunció, aunque Semana ya sabía hace, valga la redundancia, semanas, entonces no lo anunció hasta cierto punto y por esto lo despidieron del periódico. Entonces, ¿qué opinas sobre los medios de comunicación y la manera en la que nosotros recibimos y reaccionamos a lo que sucede alrededor del país? Pues primero quería resaltar lo que dice Ana Delgado y es que las redes sociales se centran en Estados Unidos. Y eso, la También. verdad, pasa mucho y yo creo que es por las personas que tendemos a seguir. Muchos de nosotros no seguimos a Mm, los cantantes nacionales ni nada de estas cosas, sino seguimos a Justin Bieber, ya no sé, personas de sí, Estados Unidos. Y por ende, la información que también nos llega es de estos medios. Tal vez seguimos el Washington Post, The New York Times.
Entonces nos centramos mucho en lo que pasa en Estados Unidos y más que Estados Unidos pues es muy importante económicamente y políticamente para el mundo. Entonces todo el tiempo nos estamos centrando mucho en ellos y la información que recibimos pues es también de ellos. Y lo que me decías de los medios, realmente sí, hemos visto en muchos años que muchos de estos medios han sido, pues se ha revelado que tienen una influencia política muchas veces. Entonces no me parece que veamos muy frecuentemente cómo estos medios cubren lo que realmente pasa en las zonas del país. Tal vez vemos en Antioquia los puntos más importantes, pero no vemos realmente en esas zonas que están tal vez muy lejos del alcance de la capital, yo no sé, pero no estamos viendo en los medios realmente ese enfoque. Un ejemplo, a las personas indígenas, no siempre vemos qué está pasando con ellos y ellos también son víctimas de este tipo de racismo y de la policía también. Claro, Entonces, es, el rol de los medios es muy importante y la forma en la que ellos lo dicen, bien. Y no siempre sí, claro. como ellos cubren todas estas cosas que debería ser de importancia y también de igual fanatismo como es apoyar una causa al otro lado del mundo. Sí, de acuerdo. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, muchas veces cuando se generan estas polémicas de homicidios o de maltrato por parte de los policías, a estos policías no pasan por el conducto regular, digamos, de cualquier otro homicidio, cualquier otra agresión, sino que dentro de la policía se encubren entre ellos y realmente, pues, por ejemplo, no los procesan como un homicidio, sino que los despiden o los transfieren. Conectado con la pregunta que nos hace Sofía Córdoba. ¿Y tú crees que deberían estos casos continuar siendo procesados como solo una razón de despido o deberían pasar a ser homicidios de por sí? Yo creo que volvemos al mismo punto de lo que pasó en los hechos, y es que estas personas muchas veces, los policías, pues su primer objetivo es defender a las personas y defender el orden público. Entonces hay muchos Mm, incidentes que pasan por este orden público y no podemos llegar y ver un homicidio que pasó en una protección, no sé, de derechos humanos como un homicidio cualquiera. Siempre, y la justicia es una cosa que tiene muy en cuenta y es lo que pasó y los hechos que llevaron a esto. Si es un homicidio sin razón alguna, sin ningún tipo de altercado o justificación suficiente, pues obviamente tendríamos que tratarlo como homicidio, como en el caso de George Floyd, que no haya ninguna razón que justificara los hechos de, pues, el uso excesivo de la violencia. El señor no estaba impidiendo su arresto, en ningún momento cargaba un arma, ningún tipo de cosa que pudiera violar la seguridad de los policías, y por eso mismo es que no debería responder con la misma violencia. Pero si vemos un sí, caso en el que, no sé, hay un intercambio de balas, están protegiendo a unos ciudadanos o algún tipo de esto, de estas situaciones que no siempre indican que sea la culpa de un ciudadano o sea la culpa de un policía porque no hay una justificación suficiente, pues ahí ya es otro caso totalmente distinto en el que toca también tener en cuenta lo que decía y es que la función de ellos es proteger ese orden público y muchas veces este tipo de altercados pasan. sí, de acuerdo. Y qué crees que se podría hacer? ¿Qué crees que sería lo que realmente se podría hacer para solucionar esto que sucede con los policías, en especial acá en Colombia? Como que muchas veces los policías o incluso en el ejército ha sucedido que estas personas toman conductos sin ética o sin moral. Bueno, Maca, qué pena, nos vamos a quedar sin tiempo. Nos quedan apenas 17 segundos. Entonces, creo que nos va a tocar cerrar y pues para una próxima vez seguimos hablando sobre estos temas que me parecen de verdad muy interesantes. Lastimosamente ya nos quedamos sin tiempo, entonces muchas gracias a todos.